bienvenidos. En este horario de Vale por Tres, usted sabe que hemos estado desarrollando un ciclo de entrevistas interesantes con gente muy interesante, y en este tramo del programa me complace mucho recibir a una destacada periodista. Usted tiene la oportunidad de verla diariamente, de leerla también en las redes sociales porque es muy activa, brindando información importante también para uno nutrirse de todo y cuanto ocurre no solamente en la República Dominicana, sino en el resto del mundo. Edith Febles con nosotros, bienvenida. Gracias, me siento muy honrada. Un honor para nosotros tenerle aquí. ¿Cómo va la vida y cómo van los aspectos personales primero para adentrarnos en materia periodística y de la vida profesional? Bueno, yo me siento descansada en este momento. Saludos para todos. Es fin de semana, debo decir que vengo de unas vacaciones. Sí. Estaba de vacaciones después de 3 años sin tomar vacaciones. ¿Por qué tanto tiempo? Porque inicié justamente hace 3 años el programa que tengo, La Cosa Como Es, y en ese momento, digamos que cuando comienzas un proyecto, en las circunstancias en que yo lo comencé, bueno, pues se pasó mucho tiempo hasta que logré tomar esas vacaciones. Y entré a trabajar después, combinarlo fue un poco difícil. Edith, a veces se le tiene la percepción de que usted es una mujer con un carácter muy fuerte y que el hecho de tener un carácter fuerte hace que usted sea medio distante. ¿Eso es así? ¿Esa es su personalidad o es lo que usted proyecta solamente? Bueno, yo creo, la gente que trabaja conmigo sabe que no me luce a mí decirlo, pero yo soy una masa de pan realmente trabajando, no creas. Sí, yo creo, no tengo fama de ser una persona especialmente difícil para el trabajo, por ejemplo. Para los amigos sí, quizás distante, o la gente puede pensar que hay una distancia, pero yo creo que hay una distancia necesaria. O sea, a mí no me gusta invadir el terreno de los demás, hacerte el omnipresente en la vida del otro si no te lo ha pedido. Yo creo que eso de tú mantener los pies en la tierra y de no pasarte, mi mamá decía pasarse de sabroso, de contento, ¿no? De que en todas las fiestas tú estás, de que en todos los platos está servido como si fuera el arroz blanco. Pues no, yo creo que hay que guardar esa discreción si se quiere. Edith, empezó su programa hace 3 años, decía usted, La Cosa Como Es, en unas circunstancias muy particulares porque, bueno, había otro gobierno, usted ha sido muy crítica de las cosas que entiende no están bien, y entonces evidentemente la colocaban a usted como una crítica muy ácida o muy sistemática del pasado gobierno, de Danilo Medina y del PLD. Iniciar un programa, un proyecto que depende de la publicidad, que depende mucho de las circunstancias económicas del ambiente, ¿cómo desarrollarlo? ¿Cómo empezarlo en un ambiente adverso? Bueno, sí, todo el mundo recordará que fue un ambiente difícil, incluso en términos laborales. Yo debo decirte, Robertico, que yo creo y debo agradecer a la gente que ha sido la gente la que me cargó en sus brazos. Fue la gente, o sea, en definitiva, es la gente que dijo, que me animó a seguir, es la gente que inmediatamente estuvo ahí para seguir las redes sociales que creé en ese momento. Empresas privadas que apostaron a ese proyecto porque creían en la profesionalidad y que porque pensaron que de ahí podía surgir algo bueno. Y debo decir que ese criterio, por ejemplo, dentro de un gobierno no era total. Okay. O sea, dentro del gobierno de Danilo Medina había muchas facetas. Okay. Obviamente, esa línea dura de rechazo sobre todo, no a mí, sino a todo criterio que fuera distinto. Sí. Y a todo criterio que cuestionara el curso de los hechos que llevaban. A mí me parece que en el día de hoy, si ellos revisan en qué resultó eso, se darán cuenta de que pudieron haber tenido una mirada distinta. Cuando se pierde esa capacidad dentro de un gobierno de decir, vamos a revisar esto, no vamos a hacer esto así a la franca, como impúdicamente, como ocurrieron algunas cosas, el tiempo le ha demostrado por los resultados obtenidos que eso minó su credibilidad e incluso su estabilidad. O sea, que no era una cosa por mí, eso no tenía que ver conmigo, más le hubiese valido a algunos que cerraron sus oídos para oír, escuchar a tiempo. Edith, la mujer ha ido avanzando en la vida empresarial, en la vida política, uno siente una vigorosidad de la mujer en muchos espacios de poder. Con el periodismo, ¿qué siente que ha ocurrido en estos últimos años? ¿Hay una inserción mayor de mujeres en esta actividad? ¿Cómo siente el rol de la mujer en los medios de comunicación?
Bueno, las salas de redacción de nuestro país están llenas básicamente de mujeres, las mujeres reporteras, las mujeres que están en la calle. Todavía sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país ocupar puestos de liderazgo, puestos decisivos, que es común, así lo encontramos en el Senado, lo encontramos en la Cámara de Diputados, lo encontramos en los ministerios y lo encontramos también en las direcciones de los periódicos. Hace apenas poco tiempo que nosotros celebrábamos que llegó la primera mujer a dirigir un periódico, que fue la directora de Diario Libre. Es decir, no tenemos ni siquiera esa trayectoria teniendo buenas mujeres que han sido reporteras y que han sido periodistas. Otro desafío es trabajar juntas, por ejemplo, o la participación de las mujeres en los programas de opinión, que uno nota una presencia, es verdad. Pero todavía sigue tímida. Pero todavía, porque tú puedes encontrar 4 hombres trabajando juntos en un set de opinión y una mujer para regularizar, para que no se quede. Entonces yo pienso y creo Pero perdón, ¿todavía está el rol para que no se quede? O sea, no es un tema de complemento todavía, ¿siente usted? En algunos espacios tú lo vas a encontrar de complemento. Hay otros que no, y yo creo que hay una muestra de que, por ejemplo, si tú te pones a pensar, ¿quiénes hacen investigaciones periodísticas en este país? Son mujeres. Son mujeres las que le están encabezando. Bueno, pero eso no guarda una relación luego cuando tú ves las direcciones de los medios. Yo diría que este tiempo no es peor que antes. Nosotros tenemos un desafío y también las mujeres que estamos comprometidas y que tenemos la posibilidad de estar en los medios o que se tome nuestra voz en un momento determinado, decir, bueno, yo puedo incluir a alguien, animar la participación de las periodistas jóvenes, de las mujeres. Para mí eso es los jóvenes y las mujeres, porque si piensas también, muchas veces hay dificultades en la política, en el periodismo, en el ejercicio público, para integrar nuevas voces. Te piden experiencia, pero ¿cómo vas a tener experiencia si nunca has tenido el chance? Es así. El próximo martes o la próxima semana comienza ya a circular la información de que la comisión bicameral estaría integrando ya a los legisladores que trabajarían en el Código Penal. ¿Realmente habría posibilidad en este momento con el tema de las 3 causales, Edith? Bueno, se ve difícil el panorama por el tipo de pensamiento y de criterio que se ha visto que está gobernando dentro del Congreso Nacional. De todas maneras, yo particularmente no pierdo la esperanza. Yo creo que hay una fase de falta de sintonía entre lo que realmente vive la gente y lo que pueden pensar aquellos que deciden cómo normar la vida, particularmente de las mujeres, Si yo le pregunto a cualquiera que esté en su casa, ¿a usted le parece natural que si la vida de la madre está en riesgo, usted lo obligue por ley a dar a luz? A que siga adelante con un embarazo que está comenzando, o sea, por ley, la vida de esa chica corre peligro. ¿Qué harían los legisladores con sus hijas? ¿Qué harían algunos políticos con las suyas? Probablemente tomarían un vuelo y saldrían fuera del país a buscar la asistencia médica, porque a fin de cuentas se trata de asistencia médica que no tendrán en este territorio. El otro día me conversaba, porque eso tiene que ver con la vida de la gente, me conversaba una periodista que se enteró de un caso de una joven que sin que esté este código aprobado, sin que todavía esté tipificado como delito, llegó con amenazas de aborto. Ella fue un aborto espontáneo y llegó con amenazas de un aborto espontáneo a una clínica importante de Santo Domingo. El médico que estaba ahí no la quiso atender porque dijo, yo no quiero líos. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Implica mucho. Eso implica mucho. Entonces, si te vas a cualquier maternidad nuestra, vamos a encontrar a mujeres jóvenes que llegan con abortos en proceso. El aborto en República Dominicana es una realidad. Es clandestino. Lo único que tú no tienes es la asistencia médica. De hecho, este es uno de los pocos países donde los instrumentos de abortar, incluyendo una famosa pastilla, la venden libremente. Entonces, eso es contradictorio. Uno espera que los legisladores piensen de un modo distinto en esta nueva etapa de conversación, o por lo menos que escuchen. Edith, quiero ir a un aspecto un poco más personal. Su vida en su pueblo, que usted dejó atrás, no se deja atrás. No, digo yo porque ya usted está en la capital, usted está en otras actividades. ¿Qué usted recuerda de esa época de estar en su pueblo, de estar en el Ceibo? Usted es del Ceibo, ¿verdad? Sí, yo soy del Ceibo. De estar en esa zona, que es una zona, ha sido tradicionalmente una zona deprimida en la República Dominicana. ¿Qué usted recuerda de ese tiempo
de mucho más joven. El Ceibo es una de las primeras 5 provincias que tuvo este país. Así es. Decía un amigo sacerdote que el problema del Ceibo es que por el Ceibo nadie pasa para ir a ninguna parte, al Ceibo se va. Es decir, si tú vas para Higüey, tú pasarías por San Pedro. Sí. Podrías pasar por la Romana. Por la Romana. Si vas a Santiago, pues tendrías que pasar por otros pueblos, tienes que ir a Monseñor Noel. Pero para tú ir a qué punto del país, tú tienes que pasar por el Ceibo. No, hay que ir al Ceibo. No es Exacto. que yo estaba pasando y vine por aquí. No. Si vas a Miches, te puedes ir incluso, que es del Ceibo, ya puedes coger otra carretera y cada vez mejor. Claro. O sea, al Ceibo la gente va. Entonces, como no es un lugar donde la gente pase, eso ha contribuido mucho a dejarle un poco aislado, al margen. Pero yo lo que recuerdo es, primero, una etapa de mucha curiosidad y aprendizaje. Sí. Yo tuve una situación, digamos que privilegiada. Privilegiada en el sentido de que yo era muy jovencita cuando comencé en la radio. Okay. Entonces yo veo aquí en la capital, por ejemplo, que hay gente que dice, ay, para vencer el miedo escénico, tiene que hacer un curso. El curso, ¿entiendes? Eso venía de antes. Yo creo que a ti te pasó, mucho más joven que yo, porque tú eras un niño. Tú eras un niño en televisión y quizás en ese momento no estás pensando que estás construyendo lo que serás en el futuro. Exacto, eso es así. Eso es así, pero te puso en contacto con un modo de hacer, con un modo de mirar el mundo. Cámaras y cosas que uno no sabía. Exacto. Entonces yo comencé en la radio, siendo muy jovencita. La otra cosa que yo creo que marcó para siempre es el sentido de escuchar a la gente, porque eso es como que se me sembró en el corazón. Trabajando en la radio, yo vengo de una radio católica, de una radio comunitaria, de una radio que había sido en América Latina, todo este tipo de emisoras interesadas por la educación, por la participación de la gente que no tiene acceso. Yo recuerdo, por ejemplo, un capacitador que venía de Ecuador que decía, cuando un campesino escucha su voz a través de las ondas hercianas por donde también escucha la voz del presidente de la República, nace en él un sentido de importancia. Es decir, que la gente del pueblo, que la gente común se sienta escuchada y que pueda participar. Entonces, yo creo que en sentido básico, la comunicación que yo hice hasta ahora está muy pendiente del sentir y de cómo afecta a la gente. Eso ha sido para siempre. Es decir, no podemos pensar en grandes decisiones gubernamentales, en decisiones políticas, en debates públicos, sin pensar cómo eso afecta a la gente. Y cuando tú lo piensas de verdad, tú te sales del estudio. Los periodistas que están en la sala de redacción y entrevistan por teléfono, nada hay mejor del mundo que tú ir al barrio, porque cuando tú vas entrando, tú te estás informando sin necesidad de que te lo digan. Esa disponibilidad y esa disposición para tú invertir el tiempo escuchando a la gente, tú no lo pierdes. El tiempo que tú puedes, cuando sales de aquí, y por ejemplo, tú que eres un comunicador joven, vinculado a la política, por ejemplo, en los temas políticos, por más que te digan tus grandes asesores, por más que te pinten grandes planes, nada es más significativo para ti que ir a un barrio y sentarte con la gente y escuchar. Es así, es así. Entonces yo creo que eso fue algo, que fue una marca que fue desde el Ceibo, porque yo recorrí todas las comunidades campesinas que tiene ese pueblo, en la cola de un motor, que era que se viajaba entonces. En la cola de un motor usted iba, comunidad joven, por comunidad. Comunidad por comunidad. Había una fiesta campesina, había una protesta, había una organización de tal actividad, o conociendo incluso a nivel cultural las expresiones folclóricas que tenían. Entonces nosotros decíamos, vamos a cubrir eso, y te ibas hasta allá, con pocos recursos. Yo vengo de una época donde tú recordarás, porque todos los recursos tecnológicos que tenemos hoy, claro. Tú quieres efecto de sonido, lo tienes ahí en el celular. Claro. Bueno, pero en esa época no había. No había nada de eso. Pero ¿en qué punto, Edith, me voy para la capital? Ese punto, que es una especie de punto de quiebre, o sea, he agotado una temporada importante, una etapa de mi vida en mi pueblo natal, y entonces voy a la capital. ¿En qué momento se da eso? Bueno, ya siendo una joven, que yo tendría casi 20 años, un poco más de 20 años, cuando ya comencé a pensar que iba a salir del Ceibo. Es como un paso natural, triste para nuestros pueblos, pero todo el mundo, el que está estudiando, el que piensa en salir a buscar, sale como buscando un horizonte. Claro. Y eso se dio de forma natural. Y aquí estuve involucrada en muchos proyectos, algunos proyectos que
habían estado vinculados al tipo de radio que yo hacía. Okay. En noticieros que incluso fueron comunes a las emisoras, incluyendo esta. Y entré a la, digamos que a la prensa como tal, de mano de eso también. Yo recuerdo que trabajaba con un compañero que fue designado en el periódico El Caribe y comienzo en el periódico El Caribe y entré a la Z por una entrevista. Yo fui a la Z justo por el trabajo que tenía, a dar una entrevista y alguien me dijo, mira, nosotros nos interesaría una mujer como tú acá. Y fue increíble, ellos me llamaron. Ah, pero mira qué bien. Fue así, no fue de que fue un padrino, nada. Yo fui a una entrevista y estaba en ese momento Willy Rodríguez que falleció. En paz descanse. Y iba a ser director. Y cuando lo designaron director, él mismo me llamó y me dijo, Edith, mira, me interesaría que comenzaras aquí. Y ahí comencé la experiencia. Y bueno, después todo lo demás es historia, porque una cosa lleva a la otra. Se te abre una puerta aquí, se abre una un poco más allá, conocen tu trabajo. Para mucha gente, para muchos periodistas, para profesionales, lo que andan buscando es la oportunidad de que alguien le tome en serio, de que digan, esta persona puede trabajar. Claro. Edith, hay un hecho muy importante en su vida periodística y es lo relativo a las observaciones que usted hizo en el concurso de fiscalizadores en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Así es. Recientemente, en estos días, se ha oficializado a través del Consejo Superior del Ministerio Público la anulación de ese concurso de fiscalizadores. ¿Cómo usted recibió primero la información de que eso se anulaba desde el punto de vista periodístico ya, usted que batalló y presentó una serie de pruebas en torno a las irregularidades de ese proceso? Sí, yo quiero decir, porque hay mucha gente que me ha escrito, por ejemplo en Twitter mucha gente me escribe con este tema. Hay dos concursos involucrados aquí. El que yo denunciaba era el concurso que se realizó en el año 2018. En el año 2018 se escogieron fiscales de diferentes localidades. Estaba Santiago, estaba La Vega, estaba Tomayor, estaba Santo Domingo, estaba el Distrito Nacional, estaban algunas, digamos, ya a nivel especializado, delitos tecnológicos, lavado de activos y demás. Entonces, yo hice una denuncia puntual de ese proceso, que la podía sostener. Debo decir que es la primera vez que hago una denuncia a futuro, porque era un hecho que no había ocurrido. Claro. Es decir, yo tuve una lista. Usted se estaba adelantando a un proceso que todavía no se había concretizado. Exacto, el procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez, y su equipo tenían una lista de personas a las que iban a favorecer con esas fiscalías. Eso era así. Y yo sabía también que habían fiscales que iban a ser escogidos, que lo sabían, y que estaban incluso formando equipo. Eso era así. Eso es un poco arriesgado. Si tú lo piensas, es totalmente arriesgado. Pero yo tenía una serie de elementos y había conversado con toda la gente que pude, que señaló, mira, ahí se cambiaron personas que por sus cargos deberían incidir en el concurso el mismo día que comenzaba el concurso. Suponte que aquí en Telesistema, sí, tú eres el director de esto y por ser director te toca participar del equipo que va a determinar el salario de todo el mundo. Okay. Y hoy hay una reunión para determinar el salario, entonces te mandan a decir a ti en la mañana que ya tú no eres más el director. ¿Qué pasa con eso? Es muy extraño. Sí. Entonces se dieron una serie de circunstancias que alteraban el curso de ese proceso. Se le pusieron 5 puntos a alguno por un curso especial. Yo mostré una fotografía y en esa fotografía están la mayor parte de los fiscales que fueron seleccionados. Y lo denuncié. Pero el Procurador General de la República de entonces y su equipo no dieron su brazo a torcer, decían, no, eso no necesariamente es así, nosotros lo defendían como podían tímidamente, y al final escogieron toda la gente como mismo habíamos dicho, y es imposible que yo pudiera adivinar quién iba a estar en Santiago, claro, quién iba a estar en La Vega, quién iba a estar en el distrito, en Santo Domingo. Debo decir de eso, Robertico, porque hay gente que está escuchando, y probablemente algún fiscal, que siempre dije una cosa bastante claro, que no era un cuestionamiento a esos fiscales, sino al proceso. Porque te obligaba a ti a deberle con el dedo a alguien. Es decir, si tú te puedes ganar un puesto, claro, a través de un concurso, pero yo te digo, mira Robertico, tú te vas a ganar, yo te lo voy a dar. Bueno, pues gracias Edith, y le debo a Edith. Y me debe a mí, claro, no al proceso. Claro. Y entonces te vas y todo lo demás lo pone de mojiganga, porque todo el que fue ahí, claro, pensó que iba compitiendo. Entonces,
probablemente si se iban a un concurso limpio, esos fiscales ganaban. Ahora, ese concurso no se echa para atrás, porque ahí están fiscales que ya son, si dijéramos eso, es decir que prácticamente fiscales que están en sus cargos desde el 2018 en el distrito, en Santiago, en La Vega, en las diferentes direcciones, tendrían que salir. No, lo que se está revirtiendo es un segundo concurso, que iba a cambiar ya la estructura del Ministerio Público completa. 200 fiscalizadores. Así es. 200 plazas. Eso fue, ellos lo convocaron en enero del año 2020. Sí. Exacto. Y entonces, enero, tenías las elecciones, primero tenías una pandemia que estaba comenzando y tenías el proceso electoral. El proceso de febrero. Exacto. Primero. Y en esas circunstancias, todo se enrarecía con un Ministerio Público que ahora se ha demostrado, más que lo que sabíamos entonces, que tenía su mano metida en la política. Porque si te pones a pensar, el hecho solo de que en la misma Procuraduría General de la República, conforme al expediente de Medusa, se llenaban botellitas de romo y fundita con 200 pesos para salir a hacer campaña, ¿tú sabes lo que eso significa? Se echó romo en botellita y salían a hacer campaña. Entonces, era un ambiente totalmente enrarecido. En ese momento no sabíamos eso, pero es mucho más grave. Entonces, lo que han hecho es anular un proceso que además estaba en los tribunales de la República. Yo debo decir que esta no es una sensación ni de bienestar, ni de ganancia, en términos... ¿Le compromete, Edith, a seguir profundizando este tipo de periodismo, de investigación, de presentar documentación en cualquier caso, de cualquier índole? Es que eso es como una obligación. Es más, yo pienso que nosotros nos quedamos cortos. Cuando tú ves lo que pasó o cuando lees el expediente Medusa, por ejemplo, en el caso específico del Ministerio Público, no teníamos una certeza de lo grande que las implicaciones que eso tenía. De lo que estamos hablando aquí es que el periodismo debe servir para que las sociedades mejoren. El periodismo debe también ser una voz de alerta. Si tú eres un funcionario público, no deberías molestarte de que un periodista te esté planteando una situación que es anómala. Revísala, claro. Susténtala, porque tú sirves a la comunidad, tú sirves al pueblo. No, eso no debería ser motivo para que nadie se enoje. Si en un país, en una sociedad, se deja que el poder establecido no tenga límites, que las miradas que escrutan no puedan pronunciarse, que la voz que disiente no pueda ser una voz, que el que piensa distinto no pueda manifestarse, esa sociedad está muerta. La democracia exige eso, la democracia, el periodismo, por tanto, tiene que estar al servicio de la democracia. Así es. Y yo creo que si el periodismo no sirve para eso, no sirve para nada. Por lo tanto, cualquier costo que se pague es poco comparado con lo que significa que se haya maleado un sistema que importa tanto, porque bien dicen algunos jueces que desde el Ministerio Público o desde la justicia están en juego 3 factores fundamentales de todo el que está mirando este programa y de todo el que está aquí. Tiene que ver con tu libertad, porque son ellos los que determinan si te persiguen. Así es. Tienen que ver con tu honor y tienen que ver con tus bienes. Y si en República Dominicana nos hacemos los locos con eso, la libertad, yo no tengo bienes. Yo no tengo bienes como para pelear, que esos bienes. Pero tiene honor. Exacto, pero tengo honor. Y tiene libertad. Y tengo libertad. Exacto. Pero el que tiene bienes, que manda y que estructura y que es empresario, debería estar también interesado en que haya una garantía de que las cosas se hagan de manera correcta y apegada a la ley, porque es lo único, es el contrato social de todos. Así es. Edith, dijo el presidente Abinader la pasada semana, o esta semana que está concluyendo, que la sociedad dominicana ha cambiado mucho en un año, que este es un país distinto al que él recibió en agosto de 2020. ¿Usted cree que es así? ¿Hemos cambiado? Habría que ver en términos de qué decimos que es distinto. Porque, ¿la sociedad no ha cambiado? Sí, ¿es un país diferente? Fíjate lo que pasa. Yo creo que la llegada del presidente Abinader como presidente de la República, la salida del Partido de la Liberación Dominicana, fue parte de la expresión de una sociedad cambiante, no hay duda. No necesariamente por una deuda con ningún partido político, y eso incluye al PRM, sino porque la gente se cansó. Se cansó de Odebrecht, se cansó de que no hubiese respuesta, se cansó de que las cosas no importen. Entonces, muchos años en el poder también. Un desgaste, absoluto, una incapacidad también para escuchar, que lo había dicho el mismo expresidente
Danilo Medina. Él dijo, cuando alguien aspira y está en un proceso de reelección, a los funcionarios públicos se les olvida. Por eso él se oponía antes de llegar a la reelección continuada, que después yo creo que fue la gran falla, sobre todo pretender ya incluso para una tercera vez. Sí. O manejar y para que fueran sus representantes, porque a fin de cuentas... Mantener vivo el tema, que se mantuvo vivo durante muchos meses y mantenía el país también en un esquema de incertidumbre. O sea. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha cambiado acá? Tú tienes un ministerio público que me parece que es la carta más visible de este gobierno, donde ha ido una procuradora general que no tiene una militancia política reconocida, no está en un partido político. Nosotros teníamos un ministerio público que tuvo 4 procuradores que venían o del comité central o del comité político del PLD. Eso no es independencia. Tienes una deuda demasiado fuerte, tienes un compromiso demasiado grande. Entonces, por eso a mí me parece que incluso lo que dijo el presidente de una posible reforma para que esto se pueda consignar a futuro, me parece fenomenal. Y yo creo que eso es un rasgo. ¿Usted apoya esa declaración del presidente Abinader? Entonces, ¿no apoya lo que dijo Leonel Fernández? De que no es necesario porque ya está y tiene el Ministerio Público independencia, porque habla de autonomía. La cuestión es que si el Ministerio Público tenía independencia, dice que lo tiene constitucionalmente establecido, quiere decir que en todos los últimos mandatos se ha violado tal criterio, porque ha sido del comité político del comité central, está claro. O sea, uno de los aspectos básicos que tenemos es la manera en que se escoge al Procurador General de la República. ¿A quién se debe el procurador? Y si lo puede cambiar el presidente en cualquier momento. Y para argumentar, por ejemplo, frente a Leonel Fernández, no tengo que hablar yo, no tiene que hablar usted, ni nadie, él mismo, porque el discurso de él antes era otro. O sea, él mismo había dicho antes que si un Procurador General de la República depende del presidente, no se podrían dar aquí casos de investigaciones como la que se llevaban en Perú. O en el caso de Colombia con Samper, que él hizo referencia. Exacto, él hizo referencia a los dos. Entonces está clarísimo que algo falta. Lo que tenemos, el resultado que tenemos hoy, a mí me parece que eso es una falta también como de sintonía con un tiempo distinto. Si te pones a pensar, ¿quién podría pensar que lo de la Plaza de la Bandera era posible? ¿Es así? Y está bien porque a veces dicen, esos son gente que la manipularon, pero ¿y a quién ustedes le conceden el poder de manipular eso? Yo recuerdo que Temístocles Montaz dijo en algún momento, no, eso es la oposición. Y yo dije, bueno, pero si la oposición ha logrado movilizar a esos jóvenes de esa manera, preocúpense porque eso... entonces ya olvídese del mundo. Claro. Y yo no sé si te fijaste que en la Plaza de la Bandera había jóvenes que iban enmascarados. ¿Crees que era de moda que llevaban las máscaras? No. Eran hijos de funcionarios del PLD. Así es. Eran muchachos que eran del mismo PLD, pero se sentían atraídos. Entonces, la clase política dominicana no sé si está a la altura de responder a esa gente joven, porque todas las cosas importantes que hemos logrado en los últimos años ha sido golpe de calle. Piensas en el 4%. Así es. Piensas bueno, la marcha verde. Claro. Piensas en todo lo que ha sido, de alguna manera, incluso en rectificar cuando aquí se cancelaron las elecciones. También. La utilización de los terrenos de los haitíes. O sea, ha sido a golpe de calle que eso se ha logrado. Y entonces la reivindicación más grande que tuvo este país, que hace unos años no le importaba casi eso, no aparecía, es el tema de la corrupción. Ahora mismo hay expedientes relevantes. Y yo creo que el mensaje que deben mandar esos expedientes no es a los que están siendo procesados, porque, por ejemplo, no es a Jean Alain Rodríguez que le manda el mensaje, no es a la gente del pulpo o de lo que sea, es a quien tiene poder. Sí. Porque siempre será más fácil confrontar con el que no tiene poder. Ellos no lo tienen ahora, pero es a los que tienen poder. De tú decir, bueno, pero yo no puedo hacer eso, yo no puedo abusar, yo no puedo extralimitarme, yo no puedo, y que cada funcionario tome la seña de decir, este país ya no lo admite. Esa es como la ganancia. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo con que estamos frente a una situación que cambia, porque el mensaje es otro. Edith, hablamos de la clase política. ¿Qué le falta a la clase política dominicana para readecuarse entonces a esta nueva realidad que se presenta con una nueva sociedad donde hay nativos digitales, donde tienen otro criterio, donde va subiendo un grupo importante de jóvenes con un nivel de compromiso mayor,
con un nivel de información mayor. ¿Qué le hace falta a nuestra clase política? Sabes que hace algunos años en el periódico El Caribe yo hice un ejercicio. Le dije, señores, como tenía acceso a la plataforma de los periódicos antiguos, deme 20 años de periódico, me voy a poner a leer 20 años de periódicos. Todos los fines de semana me leo 3 periódicos de esa semana para mirar a ver qué pasaba aquí. Y si haces un recuento en términos informativos, aquí la gente se repite durante mucho tiempo. O sea, aquí es hasta la muerte. En la clase política, es hasta que la muerte los separe. No hay, ya hasta en la iglesia, cuando tú haces un matrimonio y no sale bien la cosa, ya el Papa te da una dispensa y hay un divorcio. Aquí sí, claro. No, aquí que son dueños de los partidos, sí, son dueños de su espacio, es una resistencia a que la gente joven dentro de los partidos pueda avanzar y pueda sucederle de una manera natural. Entonces yo creo que el gran problema es el atasco que tienen los partidos políticos. Ese cierre que impide que más gente joven penetre a los partidos y sobre todo que si tú eres una persona joven, pase como en el concurso de fiscales, que no le tengas que deber el cargo a nadie, porque si para llegar a un cargo, para tú ser diputado o senador, tienes que andar detrás del presidente del partido, tienes que hacer lo que diga el presidente de la República, tienes que estar detrás del presidente de una cámara o de lo que fuese, entonces tú no puedes ser tú. Vas a tener que repetir los mismos vicios, no tenemos una ruptura, porque tu puesto depende de ellos y primero tienes que rendirles honor a ellos y hacerle todo, y detrás de ellos a ver, y el que más lambe es el que más rápido llega. Eso es un problema. El que más lambe es el que más rápido llega. Es un problema. Sí, o sea, lo ponen de ese modo. En realidad sí, pero lo ponemos en un contexto ya. Pero está muy serio. Entonces, a completar la idea. El lamber se convierte en un oficio. Qué cosa tan grande. Qué cosa tan grande. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entonces, ese llamado a la dirigencia tradicional, el hecho de ver figuras que ya han pasado por el poder, que han pasado por el Estado Dominicano en posiciones importantes, usted lo ve con un brío como que nunca han pasado por ahí. Entonces, eso se convierte en una retranca, dice usted. Cierra un poco. O sea, esa incapacidad de decir, ¿dónde está la gente joven de este país? Vamos a integrar nuevas voces, vamos a sumar los liderazgos, digamos que tradicionales, de escoger que se vea que están dando apoyo a nuevas gentes con nuevas miradas, porque ellos son los que están llamados a decir, vengan, aquí estamos, dentro incluso de los partidos políticos. Hay que ver cómo son los procesos internos para escoger los candidatos. Entonces a mí me parece que en ese sentido hay una falla. Y también tú notas una falta de sintonía entre lo que se habla, por ejemplo, y la manera en que se discute en el Congreso y la manera en que te discutían los jóvenes de la Plaza de la Bandera. Tú notas una gran distancia. Edith, 3 aspectos positivos del gobierno del presidente Abinader y 3 aspectos que usted considera que deberían cambiarse. Yo creo que el tema del Ministerio Público ha sido el tema más relevante, es decir, sí, bueno, ese Ministerio Público lo dejamos. Creo que el presidente en sí mismo, la manera en la que se comunica, que va hasta ahora, que tiene esa, digamos, yo he visto que en actividades llaman gente que incluso no son de su partido, no es como sectario, todavía no se le ve rodeado de un anillo. Quizá porque el anillo no ha tenido tiempo de formarse, bueno, porque los anillos se forman, sí, los anillos aquí en torno al poder le toma su tiempo, entonces se forman, y como no tiene como ese compromiso así de modo particular, un tipo empresario que viene, ha sido como una sorpresa incluso en alguna de sus posturas. Y a mí me parece que la eliminación de ciertas entidades, que era un reclamo, que debió ser el PLD que lo hiciera. Claro. El PLD debió eliminar la OISOE antes de que... Era una tosudez mantener ese órgano y todavía no sabemos bien lo que pasó ahí. O sea, esa transformación de quitar algunas entidades que no, a mí me parece que no rendía, me parece uno de los signos positivos. ¿Qué debería cambiar? Yo creo que este gobierno puede tener ciertas dificultades de separar los intereses públicos de los intereses privados. Tiene mucho peso empresarial. Tiene que tomar una distancia para escuchar otros sectores que no necesariamente sean, dividir. Y hemos visto en cosas bien específicas, incluso concretas, que podrían, que cada vez que salen, te das como ese latido. Entonces,
apostar al fortalecimiento de lo público, de las entidades públicas. Eso para mí es una cosa como vital. Otra cosa que en cierto modo me ha extrañado es que hay algunas dependencias del Estado donde funcionarios públicos se sientan contigo y te dicen, no, yo encontré allá, mira, yo encontré tal cosa, y te muestran los papeles y están dispuestos a dártelo. Y tú dices, ¿y por qué no va y llevan eso ante un proceso? ¿Por qué usted se queda con eso? Y entonces tuve como unas conciliaciones. Y eso se está dando en algunas entidades que pudieran tener una postura más clara, más contundente, más edificada, de decir, miren, esto es lo que hay, pero no solo decirlo como un discurso, tomar actuaciones en ese sentido. Y la otra cosa es como esa ambivalencia de querer estar bien con todo el mundo. O sea, yo tengo un problema con el Código Penal, pero yo quiero estar de besito con la iglesia y de besito con el que piensa diferente. Yo quiero estar de besito con aquel, como que quieren estar bien como... Usted entiende que eso no se puede. No, tú no puedes estar bien con todo el mundo, tienes que tomar una decisión con un compromiso, porque para eso te escogieron. Claro. Para eso te escogen, por eso es que son presidentes y son funcionarios y son legisladores, entonces saber a quién tú te debes. Entonces como inspirar que haya un cambio, pero siempre ese juego, ese malabarismo político de yo estoy bien con todo el mundo, eso a la larga lo que hace es que sea como una España boba. Una posición ahí ambivalente de, bueno, vamos a ver si hacemos esto, si el pueblo decide en una consulta. Pero el pueblo decidió en la consulta por ti. ¿Sí entiendes? Así. Mire, tengo que ir porque hemos desarrollado una interesante conversación. Pero antes de irme, usted se vacunó, ¿verdad? Sí, con las 3 dosis. Con las 3 dosis. Y me dio el COVID, me dio leve. ¿Le dio leve? Sí, me dio leve. Le dio leve. Y aprovecho para llamar a toda la gente que se vacune. Eso es lo que yo quería. ¿Verdad? Entonces, ese mensaje de cierre para que la gente se siga vacunando. Ya las autoridades han oficializado que más de 11 millones de dosis se han aplicado en el país. Siguen llegando vacunas, llegaron más de 600.000 ayer. Yo tengo acceso a la data que lo manejé muchísimo de ocupación hospitalaria. Estamos estables ahora, sí. Pero vi mucha gente aquí que no tenía una cama. Aquí murió, en la provincia de Duarte, sí, donde apenas la mitad tiene la doble dosis, murieron gente en el parqueo del hospital. Wow. Entonces queremos decirle a toda la gente, aquí la gente bebe unos remedios caseros. Tú no has visto unos letreros que ponen, ay, se cura tal cosa. Se cura tal cosa. Y van y se aquí beben. Curan todo, el pecho apretado, el que todo. Sí. Y se beben unos brebajes y todo, que no se lo hace un médico. Y le dice, mire, usted fríe tal cosa, y lo fríe. Y usted lo hace. Sí. Entonces, y úntese esto y usted. Y la vacuna, que la han probado en millones de personas, Así que es. Los países civilizados se lo están poniendo, entonces dice, cuidado, porque me van a poner un chip. El chip está en el celular, que cuando usted se mueve saben dónde usted va y todo eso. Okay. Pero la vacuna es la vía idónea para que salgamos de esto. Que lo hagan por un compromiso con los suyos y con todo el país y con su vida, por supuesto. Bueno, Edith Felmes ha estado con nosotros, un gratísimo placer. Gracias a ti, de verdad. Interesante conversación. Me voy a la publicidad y cuando regresemos más de nuestro programa, mantenga la sintonía.